A esta hora ya tenemos el gusto de conversar a través de la vía telefónica con el asambleísta nacional Fabricio Villamar. Muchísimas gracias, muy buenos días. Siempre un gusto, amigos. Buenos días y buen inicio de fin de semana. Asambleísta, conocemos que el 1 de agosto de este año usted buscó o tuvo una cita con el Contralor General Subrogante Pablo Celi. Esto para solicitar un examen especial para el uso de los aviones presidenciales. Este tema, que se ha vuelto complicado y que empieza a retomar con fuerza, tiene varias puntas, varios temas que tratarse. Pero a esta hora nos gustaría consultarle, asambleísta, cuál es el motivo precisamente que usted, y en representación de la bancada que usted es parte de Creo, acudiera a la Contraloría a solicitar este examen especial. Desde hace varios meses en mi despacho veníamos buscando la información sobre los desplazamientos de la canciller María Fernanda Espinosa. Cuando el Contralor anuncia que va a hacer una auditoría de los aviones presidenciales, nosotros lo que decimos es: aquí tengo información adicional, le entrego para sus análisis, Contralor, pero con un adicional. Creemos que es necesario que se audite el uso de los aviones presidenciales, no solamente de la época de Rafael Correa, sino también de la época de Lenín Moreno, porque no nos olvidemos que son exactamente el mismo grupo de personas que gobernaron antes, las que gobiernan el día de hoy. Y hemos pedido que se amplíe la investigación, no solamente al uso de los aviones presidenciales, sino también a los aviones de Petroecuador, a los aviones de TAME y a los helicópteros de la policía. ¿Por qué esto de los helicópteros? Porque los helicópteros que tenían que ser elementos destinados a la seguridad de los ecuatorianos, aparentemente habrían sido utilizados como si es que fueran el taxi del ministro de turno. Asambleísta, quisiéramos conocer precisamente cuál ha sido la respuesta que ha recibido en este caso por el Contralor Subrogante Pablo Celi. Bueno, el Contralor plantea esto en los mejores términos, con coincidencia respecto de los elementos que hay que investigar, y de tal manera yo asumo que el Contralor ampliará la investigación en función de los elementos que hemos solicitado. Asambleísta, conocemos que 7 veces durante el periodo donde estaba posesionada la ex canciller utilizó el avión presidencial. Pero hay un tema llamativo que no suele darse en otros países, según hemos podido investigar, y es que este tipo de funcionarios hagan uso de un avión oficial y exclusivo para el destino de la presidencia. Es decir, el mandatario ecuatoriano sería el único que debería hacer uso de ese avión. ¿Cómo se puede o se debe entender precisamente que otros funcionarios, no solo incluso la ex canciller, sino otros funcionarios, hayan hecho uso de un avión destinado para tales fines? Tal vez vale la pena ponernos en claro respecto de el uso de estos aviones. No se trata de que solamente un funcionario pueda hacerlo. Qué sé yo, el trabajo del canciller precisamente es ponernos en contacto con el mundo, y eso es lo que deberían hacer. El asunto no está en que tengamos o no tengamos aviones presidenciales o que sean dos, sino si es que el uso se justifica en función de las necesidades de la República del Ecuador. Ese es el gran tema en discusión. Y para esto lo que decimos es, parte de los estudios que tiene que hacer la Contraloría es determinar si es que, por ejemplo, más conveniente para los intereses de la República era que los funcionarios públicos utilicen un vuelo comercial, o si es que era necesario el desplazamiento en el avión presidencial. Tenemos dos aviones, evidentemente estos tienen que ser usados para lo que la República requiere. Si es que el presidente decide que esos aviones pueden ser usados por los ministros porque van a una cita, bueno, está bien. Lo que estamos nosotros planteándonos es qué ganó el Ecuador de estos desplazamientos. Esta semana también se ha conocido que por parte de la bancada del Partido Social Cristiano se ha emitido varias denuncias, incluso una de ellas apunta que este avión, el cual está altamente cuestionado sobre su uso, habría ido y venido a diferentes destinos completamente vacío, es decir, sin
gente o sin viajeros más allá de los tripulantes normales que tienen que ir en el avión. ¿Usted cómo lo entiende o usted qué criterio tiene sobre este tema? Yo prefiero no hacer elucubraciones respecto de si es que el avión, los aviones presidenciales viajaron sin tripulantes, hasta tener el informe de la Contraloría, porque eso sí nos obligaría a tener otro tipo de acciones, ¿no? Sobre lo que yo puedo aportar es sobre la investigación que nosotros hemos hecho respecto de los viajes que se han realizado por parte de la canciller y el pedido de información que hemos hecho para que también se audite los aviones de Petroecuador. Usted como asambleísta, Fabricio, nos gustaría también que nos pudiera comentar en qué quedó las solicitudes que se dieron por diferentes grupos allá en la asamblea en la capital ecuatoriana sobre el pedido del juicio político contra la ex canciller, un tema que si bien ahora ya ella está residiendo en los Estados Unidos por las funciones que se le ha sido otorgada dentro de la Organización de Naciones Unidas, es un tema que pues los diferentes analistas dicen que no pierde coyuntura y que por lo contrario ella sigue siendo responsable de responder a la Asamblea Nacional. A ver, nosotros habíamos hecho una solicitud de juicio político que todavía no ha sido procesada. Y lo que estamos planteándonos es que en términos de absoluta aplicación del derecho, los funcionarios públicos son responsables. Para este tema específico, lo que decimos es que con el informe del Contralor se tendrán que establecer las responsabilidades administrativas correspondientes y en función de que se obtengan estas responsabilidades, se podrá en un momento determinado exigir el derecho de repetición. Muchísimas gracias, asambleísta, por permitirnos conocer sobre este y otros temas que le hemos consultado esta mañana. Siempre un gusto, amigos. Buenos días. Estuvimos conversando con el asambleísta nacional precisamente sobre un tema coyuntural que es la investigación que se está llevando a cabo por parte de Contraloría al uso de los aviones presidenciales. Vale la pena recordar y que también supimos consultar al asambleísta Fabricio Villamar que César Ron de la bancada del Partido Social Cristiano textualmente dijo que el avión presidencial parecía taxi. Incluso muchos de estos viajes los habría realizado completamente solo, es decir, dejando entrever que el avión estaba siendo utilizado para otros fines y no los oficiales. También hay que recordar que en otros países, dadas las investigaciones iniciadas a este tipo de aeronaves oficiales, se dieron cuenta y lograron encontrar la ruta del dinero de corrupción. Es decir, que si bien las autoridades o la fiscalía, en este caso de los diferentes países que emitieron la búsqueda del dinero, no daban o no pudieron precisar dónde habían los funcionarios que habían sido señalados por corrupción, dónde dejaron el dinero, luego de hacer un examen exhaustivo de los viajes de las aeronaves ejecutivas, se dieron cuenta y lograron precisar el destino de esos capitales. ¿Será ese finalmente el resultado del examen que está llevando a cabo la Contraloría General del Estado, en esta vez pues en la cabeza de Pablo Celi? Es una pregunta muy interesante que estaremos los ecuatorianos prestos a escuchar la respuesta y ojalá sea lo más transparente posible.